que está llevando a la presidencia en su candidatura al señor Hernando de Soto, economista que en estos momentos pretende llegar a Palacio de Gobierno. Señor Flores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Vescable. Muy buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por esta invitación y un saludo fraternal a toda tu audiencia. Cuéntenos un poco sobre usted, sobre su trayectoria política y qué es lo que le animó a ser candidato al Congreso de la República. Mire, yo participo activamente en política desde el 2017, siempre en el partido Avanza País, soy militante. En la actualidad también pertenezco al CEN y soy secretario de Lima, metropolitana, ¿no? Ya, y dentro de esta experiencia política que tiene usted como partido político, ¿cómo está la expectativa frente al comicio del 11 de abril, teniendo a Hernando de Soto como candidato presidencial? Mire, Avanza País se distingue ante todos los partidos porque nos consideramos y somos el partido del ciudadano de a pie. Tenemos una directa vinculación con los ciudadanos e intentamos hacer política de esa manera, escuchando y dando propuestas de soluciones a la problemática. Definitivamente, este año, con la incursión de Hernando de Soto en el partido, que también ya es militante del partido, efectivamente hemos tenido una nueva fuerza y yo creo que haciendo un trabajo responsable, un trabajo llegadero a la población, yo creo que tenemos muchísimas posibilidades de tener el triunfo este 11 de abril. Y ahora que dentro de sus lineamientos o las ideas fuerzas que tiene como partido político, ¿cómo pretenden dar solución al tema sanitario, al tema económico, que van a ser los primeros problemas a resolverse en cuanto alguien ocupe la presidencia y las 130 curules también sean ocupados por nuevos congresistas? ¿Cuál es el planteamiento que tienen ustedes? Mire, con respecto al tema sanitario, bueno, yo creo que estamos en crisis hace mucho tiempo. La pandemia solamente lo que ha hecho es acrecentar esta problemática, desnudar efectivamente la realidad que se vive hace muchos años. Yo tuve la oportunidad hace menos de un año, antes de la pandemia, ir al Hospital 2 de Mayo y efectivamente las personas se atienden en los pasadizos, ¿no? Y lamentablemente, pues los médicos a veces en muchas oportunidades ni siquiera le dan un trato digno, con respeto y trato digno a los pacientes. Esto se ha venido dando desde mucho tiempo y nosotros efectivamente desde Avanza País tenemos pilares, ¿no? Como son la educación, como son la salud, que pensamos nosotros que no solamente tiene que ver con un tema de mayor presupuesto, sino que ¿Ya? efectivamente un plan real en donde la población pueda ser bien atendida y los médicos tengan materiales médicos con los cuales puedan atender a los pacientes y tengan mejores infraestructuras, aparte de que mejores condiciones laborales, ya que en los últimos tiempos hemos visto que los médicos se han visto muy golpeados y traicionados, siendo nuestra primera línea de defensa ante la pandemia, por el Estado, ¿no? El Estado que se fue con el expresidente Vizcarra y con este Estado que también, con este presidente Sagasti, que tampoco no les ha dado ninguna solución. Es más, para este enero estaban ellos inclusive pensando en que iban a hacer un paro médico, lo cual lógicamente no le convendría a nadie, porque no hay soluciones. Ya. Lamentablemente no hay Claro, un pero acercamiento. el paro médico que usted acaba de referirse, ¿tendría que darse o considera que es impertinente por la situación sanitaria que atraviesa el país? Tendría que darse en el sentido de que hay demandas del gremio de salud que no está siendo atendida por el Ministerio de Salud. Mire, la respuesta definitivamente es que no debería darse. Lamentablemente, nuestras autoridades no hacen nada por evitarlo. Son causales que no son atendidas en este momento. Nosotros estamos viendo tener acercamiento con los médicos y con los colegiados para poder, de alguna forma, que ellos formen parte de este gran proyecto, nosotros llamamos Proyecto Esperanza en Avanza País, para Ya. poder comenzar con el gran cambio que necesitamos en el país, comenzar en realidad, ¿no? Porque en realidad, ¿Por dónde se va a comenzar ese gran cambio? ¿Qué es lo primero que van a comenzar quizá a refundar, a reformar? ¿Qué es lo nuevo que van a hacer en cuanto lleguen al gobierno, si así lo decide la voluntad popular? mire, yo creo que en realidad las leyes están dadas. Hay leyes que podrían ser efectivas, solamente que hay nudos. La burocracia cogotera, lamentablemente, no ayuda a la población.
los ministerios en sí no están interconectados, no hay una verdadera política. Lamentablemente, ese es uno de los problemas del Estado fallido, y una de las propuestas Avanza País con Hernando de Soto es efectivamente crear verdaderos mecanismos en los cuales se armonice el trabajo conjunto entre todos estas estructuras del Estado y poder dar, como siempre lo repetimos, soluciones a los ciudadanos, ¿no? Ya, ahora se necesitan esos tiempos de crisis social, como por ejemplo lo que viene pasando con el tema agrario, que los partidos políticos fijen cierta posición. Hemos escuchado la posición en su momento de Verónica Mendoza, pidiendo además que se especifique alguna ley especial para los trabajadores mineros, eso de la mano con lo que viene pasando con el sector agroexportador. En el tema de Avanza País, ¿cuál es la posición sobre estos cambios o estas situaciones de conflictividad social que se viene dando? ¿Son partícipes de la idea de un incremento salarial o consideran que lo que se tiene que proteger en estos momentos es la inversión privada y no generarle mayor sobrecosto? Pedro, mire, esto es una opinión más que partidaria, hasta personal, te lo Ya. diría. Mire, nosotros en realidad el tema, no hay que ser tibios, en realidad, no estamos para ser tibios en las decisiones ni en las ideas que podamos tener para las soluciones. El tema de la ley agraria, ya hay un descuento de pagos de impuestos. Entonces, nosotros deberíamos pensar que las inversiones deberían estar aseguradas y ser de alguna forma que tienen un beneficio para que haya interés de las personas en invertir. Pero estamos hablando del trabajador andino. Y el trabajador andino no solamente no tenía o no tiene derecho a la CTS, ni tampoco a gratificaciones, lo cual en realidad esto lo estamos viendo definitivamente hace mucho tiempo, y efectivamente esto no hay equidad. Aquí ya no debemos hablar de la igualdad, debemos hablar de equidad. Y efectivamente, ¿por qué el trabajador andino tendría que ser golpeado de esa manera? Inclusive, ¿por qué tendríamos que pensar que las empresas tendrían que pagar menos porcentaje para la salud, para la seguridad social? Ese es uno de los motivos por la convulsión de la atención pública de la salud en el país. Entonces, yo creo que si nosotros hablamos de igualdad o equidad, yo creo que el trabajo andino ha sido muy golpeado por mucho tiempo, y efectivamente este es el momento. El gobierno pasado del presidente Bacao Vizcarra no hizo nada por el trabajador andino, y Bueno, lamentablemente lo que ha hecho en no el tema de tenemos. la ley de promoción agraria de Vizcarra es promulgarla, hacer oficial. Y sobre ese tema, Vizcarra, que pretende ser congresista, ni siquiera se ha pronunciado sobre el mismo, a pesar de la coyuntura social que atravesamos. Sin embargo, señor Flores, Ni cuando se hablamos de pronunciará, por esa lo ley, que veo. Porque claro, cuando hablamos de esa ley de promoción agraria que ha sido derogada y la que está próximamente quizá mañana a aprobarse en el Parlamento, lo que percibimos es un descontento social por parte de los trabajadores involucrados en esta problemática, porque la consideran nefasta. Su opinión, por ejemplo, sobre esta propuesta del Ejecutivo, que le hace al unísono la comparsa a los gremios agroexportadores, cuando se plantea que menos de 6 soles sea lo que signifique como bonificación extraordinaria para cubrir transporte y alimentación. Era lo que, por ejemplo, ha planteado el presidente Sagasti a través del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, donde decían, si el sueldo base es de 39 soles con 19 céntimos, entonces agreguemos 5 soles con 81 céntimos, pero que no sea parte de la remuneración básica, sino que esos 5 soles con 81 céntimos sea como un bono por concepto de transporte y alimentación. ¿Qué opinión tiene usted Eh, sobre esto? Pedro, mire, para comenzar, hay que ver que en el Perú, lamentablemente, nuestras autoridades, y en este caso nuestro Congreso, ni siquiera tiene voluntad política. Esto debió haberse discutido el 24 de diciembre. Nosotros en este momento lo que hemos hecho, o lo que estamos haciendo, es prender nuestra computadora y tener una plática. Ni siquiera eso han podido hacer. Las bancadas que han traicionado a los trabajadores andinos son Somos Perú, Podemos Perú y Frente Amplio, a no haber quórum y no poder discutir este tema. El presidente Sagasti parece que no escucha o no está muy bien enterado, pero con esta medida que está dando, la población en realidad no va a quedar contenta. Y efectivamente, como hablábamos hace un momento, nosotros hablábamos de equidad. Y nosotros estamos hablando de que un derecho a un trabajador, que en este caso es el trabajador andino, no negarle CTS, negarle
las gratificaciones, negarle eso, ¿por qué tendríamos que negarle? ¿Cuál es el objetivo, cuál es el argumento legal, en este caso ya hablemos de legalidad, por el cual tendríamos que cambiar estos sectores? Ahora, yo creo que esta propuesta, espero que se pueda llegar a un diálogo con las personas. Yo creo que es momento de sacar puentes para poder llegar a un consenso, pero me parece que el tema por ahí no va, y yo creo que... Y ahora, esta situación, por ejemplo, de libre mercado que constantemente se menciona, ha conllevado a que muchos partidos políticos planteen como tema bandera la nueva constitución. Avanza País es partícipe de esto, entendiendo del perfil económico profesional que tiene Hernando de Soto, el candidato presidencial. Mire, Hernando de Soto en ese aspecto ha sido muy claro. Nosotros nosotros necesitamos una asamblea constituyente, cierto. Necesitamos cambiar la constitución en algunos puntos, que ahorita lo vamos a tratar. Es necesaria también, pero no es el momento. Nosotros tenemos que luchar y pensar es en la reactivación económica. El otro día, nosotros justo estábamos, salimos siempre a tener contacto con la población, en el Cono Norte en este caso, y una señora nos decía, bueno, yo no como constitución. Entonces, nosotros en este momento lo que tenemos que luchar, y nuestro principal plan es reactivación económica y tener un verdadero sistema de salud. No es el momento para cambiar la constitución, a pesar de que efectivamente sí pues hay puntos específicos en los cuales nosotros deberíamos pensar en no una nueva constitución, sino ajustar algunas cosas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los monopolios, que deberíamos sacarla definitivamente ahí. Y de algo que sí me preocupa mucho, por ejemplo, es que no quede establecido, por ejemplo, algo tan importante como el derecho, como que el agua debería ser un derecho humano para todos los peruanos. Santa Rosa, Lurín, Caraballo, y casi hay muchos lugares, muchos distritos que no tienen este servicio, y efectivamente esto es un derecho humano por el cual vamos a luchar y tenemos que establecer verdaderos cimientos, porque, por ejemplo, ese es un verdadero derecho. Y de ahí, también hay que Hernando de Soto habla mucho sobre el tema del subsuelo, la riqueza, La y, por propiedad. ejemplo, ¿no? La propiedad es algo fundamental. Y, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos no se olvide que Hernando de Soto fue el creador de COFOPE. Él, desde el año 81 hasta más, viene hablando y tratando sobre el tema. En lo personal, yo también estoy apoyando mucho ese tema, porque inclusive hay lugares en los cuales este derecho se les es negado, y algunos mecanismos y las leyes no son las adecuadas. Bien, señor Flores, para terminar, por favor, diríjase a la población en esta entrevista indicando cuál es su número de campaña. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Yo soy Lucho Flores, soy el representante del partido político Avanza País. Mi número es el 22, voy por Lima Metropolitana, y como ustedes, soy un ciudadano de a pie que ha tomado la decisión consciente de que las cosas deben cambiar y necesitamos una representación. Soy abogado de profesión y estoy a su disposición. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Luis Flores. Éxitos en tu campaña. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más. Tienes una marca. Esta es tu oportunidad de llegar